Mejor Hablar en M24. Con esta música de fondo nos metemos en un nuevo tema en el Mejor Hablar de hoy, porque el pasado viernes, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se presentó el protocolo de la Sociedad Uruguaya de Actores para casos de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral y educativo, en las artes escénicas y en las producciones audiovisuales. Este protocolo es producto de un trabajo en conjunto de varios meses y fue aprobado en la Asamblea Extraordinaria del Sindicato del 4 de diciembre. El mecanismo responde fundamentalmente a las manifestaciones y situaciones de violencia que viven de forma sistemática las mujeres en el ámbito artístico. Para profundizar en el protocolo y en sus implicancias, ya recibimos a Florencia Zabaleta, que es actriz e integrante de la Comisión de Género de la Sociedad Uruguaya de Actores. Florencia, buen día, gracias por estar en M24. Buen día, Martín, muchas gracias a ustedes por la invitación y buen día para todos los oyentes. ¿Qué se evaluó hasta llegar a este punto, no? Esto de realizar o de confeccionar este protocolo. Bueno, hay algunas cuestiones que fueron de público conocimiento, lamentablemente. Ustedes recordarán y también los oyentes recordarán que el año pasado, por el mes de agosto más o menos, empezaron a salir en redes sociales unas cuentas que denunciaban a varones violentos en distintos ámbitos, primero de la cultura, también hubo otros ámbitos como la universidad, recuerdo medicina, algunos otros lugares, pero fue especialmente triste las denuncias que tuvieron lugar en el ámbito del carnaval, relacionado con el Carnaval de las Promesas, y también en el teatro, en la música. En base un poco a esas denuncias, la Comisión de Género del sindicato tuvo como un gran impulso, muchas compañeras nos sumamos a trabajar, a pensar. Creo que fue una cachetada para todos eso que pasó, no porque no supiéramos que existieran esas situaciones, sino porque hubo algunas, seguramente más jóvenes que nosotras, que tuvieron la valentía de hablar, de decir, de ponerle nombre a eso que nosotras no le poníamos nombre. Y eso fue importante porque el ponerle nombre significa identificar un problema y en consecuencia teníamos que darle solución a eso. A partir un poco de esa situación y de otro marco que ya existía dentro del sindicato, que era En mi espacio no, que era como un acuerdo, un marco conceptual sobre lo que no queríamos tolerar más en el ámbito de las artes escénicas, es que surge esta idea de generar un protocolo, un instrumento, no es más que eso, una herramienta que permita, por un lado, la prevención de estas situaciones y, por otro lado, la acción cuando ya han sucedido, y sobre todo que tenga un enfoque en la persona que sufre esta situación. Voy a sacar la palabra víctima, que la verdad que no es nada agradable, pero sí la persona que es vulnerada en sus derechos. Y esto también se da dentro de un marco internacional. Sepamos que a nivel de OIT este es el tema que está sobre la mesa. En el 2019, en una convención muy importante que se hizo de OIT, se llegó a un acuerdo, un convenio, que es el convenio 190, que es el primero que establece a nivel mundial el derecho de todas las personas a vivir en un mundo libre de violencia, un mundo del trabajo libre de violencia, de violencia y acoso. Y Uruguay fue el primer país en ratificar este convenio. De casi 200 países que tiene la OIT, Uruguay es el primer país en ratificarlo. También tenemos una ley sobre acoso sexual laboral, también tenemos una ley sobre violencia hacia las mujeres en términos generales. Entonces, Uruguay en eso viene como a la delantera, y bueno, nosotros nos unimos desde el sindicato, nosotras empezamos a trabajar en este instrumento a la luz del convenio 190 y de la normativa nacional también. Bien. Es un poco el proceso que llevó hasta aquí, está bien. Sí, exacto. Mientras te escuchaba hablar, sí. Pensaba en todo esto que tiene el antecedente en este espacio no, que ya se había generado en la propia SUBA. ¿Pesan las mismas lógicas que se expresan en otros ámbitos de la actividad con respecto al acoso, o si hay fenómenos particulares propios del mundo artístico que establecen diferencias? Sí, bueno, yo creo que el convenio 190, la OIT, dice que es muy importante generar un buen diagnóstico y
identificar, los sectores vulnerables o las vulnerabilidades que hay. Por eso establece, por supuesto, la perspectiva de género en el convenio y entiende que las mujeres y las adolescentes tienden a sufrir incluso más violencia en el mundo en general y en el mundo del trabajo en particular. Pero en relación a esto que decías de la cultura o en particular del teatro, se habla del mundo del entretenimiento. A nivel internacional se habla del mundo del entretenimiento por varias cosas. Una de las cosas es la informalidad de las contrataciones, la nocturnidad del trabajo. Esos aparecen como factores de riesgo psicosocial. Lo que nosotros hemos identificado tiene que ver con algunas de estas cosas. Sí, la nocturnidad, sí sabemos que nuestra actividad, especialmente en el teatro, es muy irregular, a pesar de todos los esfuerzos que hemos tenido por considerarnos trabajadores, por que haya contratos, que por supuesto esos contratos incluyan todos los beneficios de la seguridad social, etcétera. Pero hay otra cuestión que figura como riesgo psicosocial en el análisis que nosotros hacemos, sí, y que tiene que ver con lo cultural, y que es la cultura del ídolo, ¿no? Un poco ha surgido a nivel internacional cuando se ha hablado de determinados directores como muy famosos, no quiero nombrar a nadie, pero que han abusado y después de muchos años salen determinadas actrices a decir, sí, la verdad que lo que yo sufrí fue una situación de acoso o fue una situación de violencia, que a veces es difícil además de distinguir, es como una secuencia de acciones que pueden empezar como violencia y terminar en acoso o ambas, si se confunden, los límites son difusos. Creo que también en Uruguay pasa eso a nivel teatral. Creo que a veces con tal de trabajar con determinadas personas, yo pongo siempre el ejemplo de un director argentino también para no herir susceptibilidades en este medio que es tan pequeño y que también tenemos que protegernos nosotras mismas, ¿no? De un director argentino que es muy famoso y que da talleres y que ha venido varias veces a Uruguay y que insulta a las participantes, especialmente a las mujeres, en general, pero especialmente a las mujeres con cuestiones relacionadas al sexo, por ejemplo. Como para foguearlas, para darles impulso para que entren a la escena, para que se hagan cargo de sus cuerpos, ¿no? Entonces hay ciertas prácticas que hemos naturalizado históricamente en nuestros espacios de ensayo, en nuestros espacios de funciones, y que nos dolían, que nos dañaban, pero que no teníamos el valor así por esa misma circunstancia de la naturalización. Muchas acciones están naturalizadas, no pasa solamente en el ámbito del teatro, de las artes escénicas, o como decíamos del carnaval, que fue como muy grosero lo que pasó porque involucraba a menores de edad. Pero creo que esto es parte, el protocolo también ayuda a que hablemos del tema y a que podamos empezar a expresar qué cosas sentimos que son inaceptables. Y creo que ese es el quid de la cuestión. Y sobre todo es el quid en relación a quién puede decir que es inaceptable. No importa cuál es la intención del que acciona o el que hace el comentario, sino que lo que importa es qué es lo que le pasa a la persona que lo recibe eso. Si eso la hace sentir mal, si la hace sentir incómoda, si la hace sentir que se limita en su trabajo, si la hace sentir que al otro día no quiere volver, si la hace angustiarse, si además eso genera perjuicios también en su ámbito familiar. Ese es el tema, el daño que uno puede generar incluso sin saberlo, sin tener esa intención. Ahí aparece un poco el instrumento, ¿no?, que sería el protocolo para actuar si la persona quiere quejarse, denunciar o hacer una consulta, que son como los mecanismos que establece el protocolo. Justamente, Florencia, ¿qué pasos determina el protocolo? Una vez que se toma en conocimiento determinada situación, no hay una denuncia, ¿cómo se opera? Bueno, nosotros para arrancar, debemos decir que somos un sindicato, entonces el accionar solamente puede tener que ver con las personas que sean socias del sindicato. La persona que pueda ser sancionada, debe ser, sí, denunciada, debería ser socia del sindicato. No así la persona que denuncia. Hemos tenido como un concepto amplio en ese sentido. Lo que plantea el protocolo
son dos formas: una consulta, ¿no?, que eso lo puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento o que sea testigo de una situación, y la denuncia de por sí, que lo tiene que hacer en forma personal la persona que se siente vulnerada en sus derechos. Esta es una decisión que hemos tomado siguiendo a la Cátedra de Derecho y Género de la Facultad de Derecho, y especialmente a la doctora Flor de María Mesa, que es obviamente especialista en estos temas, porque a veces uno dice, bueno, yo puedo denunciar por otra persona, yo veo que hay una compañera que está siendo acosada por otro compañero, o por el director, o por quien sea, o por un vestuarista, o yo puedo denunciar. Bueno, es una cuestión delicada, porque después en algún momento del proceso siempre debería la persona vulnerada ir a presentarse y a testimoniar, ¿no? Entonces uno fuerza quizás a alguien que no está preparado para pasar por esa instancia a presentarse. Entonces hemos decidido que solamente la persona vulnerada, no hay ninguna formalidad en la denuncia, en la presentación de la denuncia, puede ser por escrito o en forma oral, y si es en forma oral se le abre un acta. Lo único que uno tiene que hacer es acercarse, por supuesto, al sindicato y explicar básicamente cuál es la situación que se ha vivido. Esto lo toma la Comisión de Ética del sindicato con una formación especial en género, con 3 integrantes especiales que son externos, que esto garantiza también la imparcialidad y la objetividad, y estudian la situación, investigan. Se llama declarar una sola vez a la persona que denuncia, se llama declarar una vez a la persona denunciada, y se diligencia la prueba que haya, si es testimonial o de otra índole, y se elabora un informe que se eleva al Consejo Directivo. Por supuesto, se desestima la denuncia o se estima, se considera que hubo una situación de violencia, acoso o discriminación, lo que haya sido denunciado, y se pide la sanción, que se basa en el artículo 9 del estatuto de nuestro sindicato, que habla de la suspensión o de la expulsión. No tenemos mucho más para hacer desde el sindicato. Nosotros no somos empleadores, o sea, tampoco, no podemos dejar, no estamos habilitados a dejar sin el derecho al trabajo a una persona. Simplemente es una falta ética, se considera una falta ética la situación. Sepamos que además el acoso, en el caso del acoso sexual, no es un delito, no está previsto como un delito de acuerdo a la ley de acoso sexual de nuestro país, la 18.561, pero sí consideramos que el sindicato como colectivo dice, bueno, esto no corresponde, y no formas parte más de este lugar. Es lo máximo que podemos hacer. Uh-huh. Y además de la sanción o la suspensión o la expulsión, sí, ¿hay un trabajo con esos varones que tienen este tipo de comportamiento? Bueno, es muy interesante, Mariana, lo que planteas. Por un lado, porque en realidad pensé que me ibas a preguntar si había un trabajo con la persona que sufre la situación. Claro, es que eso supongo también, que sí, y es el enfoque que mencionaste, que es el primordial, ¿no? Exacto, porque a veces es una discusión que hemos dado y que a la interna de la Comisión de Género se ha dado y se está dando en el medio también respecto a ciertos criterios para establecer justicia o para sancionar, y bueno, es como que es difícil saber. También obviamente tendrá que ver con la gravedad del daño que se produce. Pero por un lado quiero primero hablar sobre la vulnerabilidad de la persona que está en esa situación y que es muy difícil. Por supuesto que hay muchos principios que acompañan este protocolo que están establecidos en el convenio 190, el principio de confidencialidad, el principio de no enfrentar o de no confrontación, que significa que la persona, la denunciante y el denunciado no se juntan nunca, no se enfrentan ni charlan sobre lo que pasó, no hay una especie de conciliación, eso no existe en situaciones de violencia, no corresponde, o por lo menos esa es la postura que nosotros hemos tomado. La comisión hace también un acompañamiento psicológico de la persona, se le informa a la persona que denuncia todos los pasos y que puede bajarse, por supuesto, el proceso en cualquier momento que así lo desee, si cree que no tiene la fortaleza suficiente o que no es el momento para hacerlo. Este es el enfoque más importante del protocolo, está centrado en la víctima. Por otro lado, por supuesto que en los últimos artículos hay medidas o acciones de prevención, de sensibilización, etcétera. Por supuesto que también hay un acompañamiento de la persona que
que es denunciada porque es parte del proceso, y también será un poco a la voluntad de la otra persona decir, bueno, esto que yo hice no fue deliberado, no fue que yo quise dañar a nadie, a mí me gustaría cambiar esta actitud, esta forma de relacionamiento que tenemos. Y eso creo que nos involucra a todas las personas en general, no solamente a los hombres. Todos debemos pensar nuevas formas de vincularnos que sean más sanas, que sean más respetuosas específicamente de nuestra dignidad y de que podamos no tener que elegir entre nuestro derecho a trabajar y vivir en un espacio libre de violencia. Florencia, ya que estás en ese punto, ¿no? Digamos, la mirada que engloba a todas las personas vinculadas con un rubro de actividad. Llega de la audiencia una consulta de Leticia que pregunta, bueno, ¿qué pasa si hay una mujer que comete acoso o cualquiera de estas situaciones de discriminación y violencia que están enmarcadas dentro de este protocolo? Yo supongo que lo que pasa es que se activa el mismo protocolo, pero en todo caso te planteo la pregunta. Por supuesto. Cuando hablo así como pongo ejemplos, siempre lo pongo como si la persona que denunciara fuera una mujer y el denunciante un varón, porque son la mayoría de los casos. Lamentablemente esa es la situación que se da, y esto lo digo repitiendo un poco lo que establece el convenio 190 en su preámbulo, que son las mujeres las más violentadas en el mundo del trabajo a nivel mundial. Pero voy a ir al protocolo en sí y a lo que establece en general el convenio 190, que es a la luz de lo que nosotros elaboramos nuestro instrumento, y es que todas las personas son las que pueden sufrir situaciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo, y se protege, y el protocolo protege a todas las personas. Esto incluye hombres, mujeres, disidencias. Esto significa que cualquier persona puede presentar una denuncia porque puede ser vulnerada en sus derechos. Y por el otro lado, cualquier persona puede vulnerar nuestros derechos en el ámbito del trabajo. O sea que esto no excluye, lo que quiero decir es que el protocolo abarca situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo para todas las personas, pero dentro de eso tiene un enfoque de género y habla específicamente del acoso sexual laboral con enfoque de género, que tampoco implica que no sean solamente los hombres los que acosan sexualmente a otras personas en el mundo del trabajo, pero sí hay un enfoque de género que tiene que ver con las relaciones de poder que históricamente se dan en el mundo y en el mundo del trabajo, con determinados estereotipos de género, etcétera. Así que en respuesta a la persona que pregunta, bien, por supuesto que el protocolo abarca a todas las personas. Sí. Y no solo en el ámbito profesional, que esto es muy importante, no solo en el ámbito de las artes escénicas y de las producciones audiovisuales, sino también en la formación, en el ámbito educativo, porque si las denuncias sirvieron como para darnos un diagnóstico de nuestra situación, se vio que ese espacio era de mucha vulnerabilidad, el ámbito de formación es de mucha vulnerabilidad. Entonces también aplica a ese protocolo. Cualquier alumna, estudiante, alumno, alumne puede venir a denunciar a su docente por esta situación, y también además el protocolo tiene un artículo referido a menores de edad, porque sabemos que también puede haber algún taller donde hay adolescentes, sabemos que esas situaciones suceden, lo sabemos lamentablemente por lo que ha pasado especialmente en Carnaval de las Promesas. Entonces esa situación también está contemplada de acuerdo a la normativa que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia y a la normativa internacional. Sí, la última pregunta por mi parte, que capaz que un poco lateralmente nos aproximamos a ese tema, pero para preguntarlo más específicamente, uno tiene la impresión, y esto me parece que hasta se potencia en estos programas que son reality shows televisivos, donde hay jurados que evalúan artistas, de que a veces se legitima en el ámbito artístico la dureza conceptual del que dirige sobre el dirigido o la dirigida. Aquí salgo del terreno del acoso más de tipo sexual y hablo de violencia, ¿no? Corregir a alguien mal. Algo que uno, también ve en el ámbito deportivo, cuando de repente un técnico hace una arenga y a los jugadores o las jugadoras les habla mal, y muchas veces se entiende que los está motivando y que eso está bien. ¿Hay un problema específico con ese uso de la violencia en el teatro? Yo creo que quizás hoy ya no tanto, pero ha habido históricamente, sí,
ese problema. Yo creo que sí. Hablaba hoy de la cultura del ídolo, que tiene mucho que ver con eso. Claro. Y yo creo que sí, es un poco en general, pienso como cuentan por lo menos nuestros padres que se enseñaba en la escuela, y como con sangre la letra entra, o con llanto la letra entra, ¿no? Ese rigor y esa posibilidad que tenían los adultos de violentar físicamente a las niñeces, ¿no? Yo creo que históricamente está en el teatro el grito, incluso con esa buena, sobre todo por atrás, esa buena intención de que voy a sacar lo mejor de ti, ¿no? Te voy a forzar a lugares, ¿no? O de la emoción, o a lugares desconocidos, o vas a llegar a una expresividad a la que no habías llegado porque no habías estado bajo este tormento o bajo esta exigencia. Se confunde la disciplina, la exigencia con determinada violencia, vamos a decir la verdad, esa es la palabra, con verbal, a veces incluso física, y muchas cosas se mezclan, pero que son patrones culturales que podemos ir desarmando, porque esto también es interesante, porque también lo sufrían los hombres. Yo he visto a compañeros que han tenido algún problema con otro compañero por por ejemplo, la utilización de un arma en escena, una espada, algo se va, te toco de más, y terminar discutiendo mal e invitándose a pelear. Entonces, esas cosas no pueden pasarnos más, esa es la verdad. Tenemos que tener un control sobre nosotros mismos, tenemos que tener sí, es eso. ¿Por qué? Porque además el trabajo no puede ser un lugar donde uno va a sufrir. Ya bastante cosas significan el trabajo en nuestra vida, no puede ser. Y a nivel mundial se está diciendo, es demasiado grande el flagelo de la violencia en el mundo del trabajo para todas las personas. Afecta no solamente a la persona, como decía yo, afecta el mundo de su familia, afecta a la sociedad en general, afecta por supuesto la productividad, dicen, para las empresas, y yo digo la creatividad en el caso nuestro, afecta a nuestro mundo de la creatividad. Hay muchas personas que dejan procesos de trabajo, procesos de ensayo de una obra de teatro, porque no pueden bancar ese tipo de formas. Y uno creía que eso bueno, yo no soporto esa forma, no estoy capacitada para trabajar de esa forma, pero en realidad esa forma está mal. Esto nos aleja de los espacios, cuando en realidad debería ser que cambiemos la forma de relacionarnos. Digo esto, lo vuelvo a decir, porque el protocolo no va a servir de nada si no podemos cambiar en términos generales nuestra forma de relacionarnos, y no solamente en el ámbito del teatro. Florencia, por favor, estamos hablando en la sociedad toda. Creo que esto lo tenemos claro. Tenemos que empezar a jugar con otras cartas, porque ¿por qué? Sería la pregunta, ¿por qué? Porque nos hace mal, porque especialmente a las mujeres históricamente nos ha hecho mal, básicamente eso, y necesitamos poder vivir mejor, todas y todos y todes. Florencia, sí, Mariana. Quizá quedó un poco colgada la respuesta acerca de la posibilidad también de trabajar más allá de la expulsión de los ámbitos, ¿no? Porque esas personas siguen en la sociedad, de hecho siguen trabajando, porque esto es la exclusión de un ámbito sindical, no necesariamente esto tiene repercusión en el ámbito laboral. Entonces, en ese marco, hay una posibilidad de poder trabajar, bueno, con quienes quieran, y quizás según el grado también de la violencia cometida, ¿no? No es lo mismo la violación que, bueno, comentarios hirientes. Eso, ¿hay una posibilidad, un camino para trabajar allí con esos varones principalmente que ejercen este tipo de violencia? Sí, hay nosotros desde la Comisión de Género venimos haciendo talleres sobre masculinidades. Esto surgió también por las denuncias y por muchos compañeros, debo decir la verdad, que de determinadas instituciones teatrales que habían sido denunciados y que se acercaron al sindicato diciendo, bueno, nosotros nos reconocemos en esas prácticas y queremos modificarlas, reconocemos que no está bien y queremos reaprender algunas cosas. Y eso se hizo. El protocolo específicamente no dice que se va a trabajar en un acompañamiento a la persona denunciada para que cambie. Sí dice en términos generales lo que decía de la prevención, que incluye, entre otras cosas,
campañas de sensibilización, de dar a conocer el protocolo, que el protocolo es como una excusa para que se charlen los colectivos, para que se hablen los colectivos, para que se establezcan nuevas reglas en los colectivos. Hay un punto que es delicado y es interesante también que se vuelva sobre este tema y que seas Mariana, vos, y como yo, a mí me pasa también, que tenemos como una tendencia a maternar, en definitiva, los comportamientos de los varones. Decir, bueno, ustedes deberían, y nosotros los vamos a ayudar a que puedan, etcétera. Nos ha pasado con esto de los talleres, organizamos varios talleres y después venían los hombres, pero bueno, no van, desde la Comisión de Género no van a hacer más talleres. Yo te decía, ¿por qué ustedes no se organizan y hacen sus talleres? Tan sencillo como eso. Porque, entonces yo planteaba, digo, porque cuando me preguntaste la primera vez, yo dije, bueno, también tendrá que ver con la voluntad que tenga la persona, lo que exprese de querer modificar, etcétera. No hay dentro de las consecuencias de la denuncia, si se comprueba la situación de violencia o acoso, no es una de las acciones decir, bueno, y usted tiene necesariamente, obligatoriamente que hacer este taller. No tenemos, por supuesto, la autoridad de ningún tipo para hacer eso. Claro. No lo podemos hacer. Sí se podrá conversar con la persona, y si está dispuesta a decir, bueno, si yo voy a recibir una suspensión de 6 meses o de 3 meses del sindicato y a mí, yo quiero volver, yo no quiero quedar excluido de este colectivo que me representa y que me protege en otro montón de derechos que tengo como trabajador, yo no quiero quedar excluido de este lugar, a mí me interesa poder modificar mis conductas, entonces necesito que me ayuden para eso. Pero debemos tener cuidado con varias cosas, con ese exceso de tutela que en general podemos hacer, que también se hace con las mujeres. Esta situación de decir, bueno, denunciar por otra mujer que no puede hacer, también tiene algo como de tutelar, de maternar, decir la mujer no tiene la capacidad suficiente para decir, yo puedo hacer esto, puedo denunciar o no puedo en este momento, o elijo no hacerlo. Entonces, también hay algo de las autonomías que es importante respetar, de considerarnos personas adultas, que tenemos comportamientos no adecuados o que lesionan a otros, que nos hacemos responsables de eso, que recibimos, si corresponde, determinada consecuencia o sanción sobre nuestro accionar. Y bueno, y está en nosotros también decidir, queremos modificar esto porque yo quiero seguir incorporada a este medio, que es el teatro, que es mi trabajo y en general además es mi vocación, ¿no? Uh-huh. Muy difícil que estemos en este ambiente si no es lo que amamos y lo que queremos hacer. Entonces, Florencia, creo que el diálogo es lo más importante, la escucha y decir, bueno, ¿qué hay del otro lado? Hay interés de modificar. Perfecto, se entiende y te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy. Florencia Zabaleta, actriz y también integrante de SUA. Muchas gracias Mariana y Martín, y gracias porque es importante que este tema interese. Esta nota habla de eso y bueno, así que muchas gracias por la invitación desde la Comisión de Género de SUA. Hasta luego. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.